siendo grabada. Y pues sí, creo que podemos comenzar. Ante todo, pues buenas tardes a todos. Ya casi se va haciendo sistemático, habitual, que los últimos viernes de cada mes nos reunamos para pues, desarrollar esta actividad de un seminario de investigación donde pues siempre algún invitado, ya sea interno o externo, nos presenta un tema de interés. Como también es habitual, les pido a todos, por favor, que cierren sus micrófonos. Al final vamos a tener un tiempo, unos minutos, dedicados a algunas preguntas a nuestro expositor. Voy a comenzar dándole la bienvenida. ¿Me escuchan bien? Liz, respóndeme tú, ¿me escuchan bien? Sí, gracias, sí, gracias, gracias. Voy a comenzar dándole la bienvenida, en este caso una bienvenida especial, no solo a nuestro seminario, digamos que también, aunque pues, no tengo yo la representación de todos mis compañeros, pero en nombre de todos ellos también una bienvenida al doctor Roberto Carlos Vega Morón, no solo al seminario, sino también a la División de Estudios de Posgrados e Investigación del ITLA. Todos ustedes recibieron una minuta curricular de nuestro expositor, pero de todas maneras voy a leer los datos por si alguno no lo pudo leer. El doctor Roberto Carlos Vega Morón actualmente es beneficiario de una cátedra COMECYT, o sea, una cátedra otorgada por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología hasta abril de 2022 para realizar actividades de investigación en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Roberto obtuvo el grado de ingeniero mecánico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 2012. Luego, en 2015, consigue el grado de maestro en Ingeniería de Manufactura por la ESIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Y en 2019 obtiene el grado de doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica, también por ESIME, pero en este caso ESIME Zacatenco, también del Poli. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, con una membresía aprobada durante el periodo del 21 a 2023, y también es miembro de la red temática CONACYT, Red de Ingeniería de Superficies y Tribología desde 2018. Hasta la fecha es autor de 12 artículos de investigación publicados en revista indexada, o sea, lo que conocemos como JCR, o sea, 12 JCR, sobre temas relacionados con la ingeniería de superficies y con tribología. También ha participado en congresos nacionales e internacionales del área. Una vez más, le damos la bienvenida a doctor Roberto Carlos Vega Morón, que, bueno, nos va a exponer el tema que ya ustedes conocen porque ha sido circulado. Les voy a pedir también, como es habitual, que si ven a alguien en la sala, todos ustedes tienen la posibilidad de permitirles el ingreso, porque luego pues yo estoy un poco más pendiente de la grabación del seminario y de algo que pueda suceder. Entonces si ven que hay alguien en la sala de espera, pues por favor permítanle la entrada. Roberto, una vez más, un gustazo que estés con nosotros. Y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a esta presentación. Tienes tú el audio y el video. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar con la plática del día de hoy.
Sí me escuchan bien, creo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí. Bueno, igual, bueno, repetir la invitación del doctor Manuel, como dice, además de presentación o introducción al seminario, bueno, también es un gusto unirme al cuerpo, al menos durante este año de la división del tecnológico. Agradecer también a la doctora Lisbeth porque pues respaldó este proyecto con el que nos aprobaron la cátedra y bueno, vamos a estar trabajando aquí pues estos meses, ¿no? Un gusto igual a las personas que están conectadas. Y bueno, ya en lo que respecta a la presentación, les voy a hablar un poco sobre pues lo que he podido, bueno, en lo que he estado involucrado en los últimos años en mi formación académica, que tiene que ver con la caracterización mecánica y tribológica de diferentes materiales modificados superficialmente, principalmente por procesos termoquímicos, difusión, y algunos por procesos de deposición. Bueno, el contenido de esta presentación son pues, dos apartados principalmente, que uno es hablar de los equipos que se utilizan para hacer este tipo de caracterización mecánica y tribológica, como qué propiedades se pueden obtener, eh, y hablarles un poco de los equipos con los que he tenido oportunidad de trabajar, algunas de sus características. Y la segunda parte de la presentación, ya como tal, es cómo se han aplicado estas técnicas eh, para caracterizar diferentes sistemas, como decía, recubrimientos o capas, cómo se presentan algunos de los resultados. Y bueno, esas serían las dos partes de la presentación. Primero, para la caracterización mecánica, bueno, pues al menos en nuestra área en lo que nos movemos, ingeniería de superficies, tribología, pues cuando modificamos un material superficialmente, pues generalmente lo hacemos para aumentar su vida útil, ¿no? Mejorarle algunas propiedades, ya sea de resistencia a la corrosión, al desgaste, dureza. Y digo en lo que hacemos nosotros, porque también puede haber modificaciones superficiales para modificar sus propiedades, no sé, ópticas o de biocompatibilidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestra área, pues nos interesa siempre conocer cómo es la dureza de este recubrimiento, de esta película que obtuvimos y, bueno, pues obtener un valor cuantitativo, ¿no? Particularmente yo he estado más involucrado con lo que son los equipos de indentación instrumentada. Estos equipos, a diferencia de los durómetros pues, más comunes, digamos, no sé, el Vickers, Rockwell, en estos equipos de indentación instrumentada, la diferencia fundamental es que el equipo, bueno, que el valor de dureza ya lo entrega el equipo sin que nosotros tengamos que medir pues una huella, ¿no? O sea, no sé, en el Vickers medimos la longitud de las diagonales y obtenemos la dureza, pero en estos equipos de indentación instrumentada, digamos que ya es automático, ¿no? El equipo funciona con diferentes tipos de indentadores de diamante. Uno muy, bueno, el más común creo es un indentador que se llama tipo Berkovich, que es un indentador de diamante piramidal de 3 lados. Y entonces el equipo automáticamente va acercando esta punta, este indentador hacia la superficie que vamos a caracterizar. Y en cuanto siente el contacto del indentador de la punta con nuestra muestra, empieza a aplicar una carga que nosotros previamente establecimos. Aquí muestro una gráfica nada más representativa. Cuando siente el contacto con nuestra muestra, pues empieza a aplicar la carga que nosotros le dijimos y empieza a censar, digamos, hasta
cuánto va penetrando en la superficie de la muestra. Otro de los nombres con los que se conoce esta técnica es indentación sensada, precisamente porque pues, va registrando automáticamente la aplicación de la carga y cómo va penetrando en la muestra. Una vez que llega hasta el límite que nosotros le establecimos, pues se retira y ya se aleja de la muestra. Entonces, esta técnica ya existía desde hace, no sé, alrededor de unos 30 años, más o menos, pero por ahí de 1992, unos investigadores publicaron un método para hacer el análisis de estos resultados, de este tipo de curvas, y este método se fue adoptando en gran medida por la comunidad científica y pues ya después se le conoce así coloquialmente dentro del área con el nombre de estos investigadores. El análisis de estos resultados, usualmente le decimos, lo analizamos por el método de Oliver y Farr, que son los dos investigadores que publicaron este artículo multicitado en 1992. Y pues ellos lo que hicieron fue un procedimiento para analizar la curva de descarga. Perdón, esta es la curva de carga y esta es de descarga. Entonces, con su propuesta, nosotros podíamos determinar lo que es la dureza y el módulo de elasticidad. Además de dureza, nosotros podemos obtener otro tipo de propiedades, bueno, como decía, módulo de elasticidad, también trabajo de indentación según las características del equipo. Este trabajo de indentación está relacionado con la capacidad de absorber energía, digamos, que tiene la muestra que estamos caracterizando. Y bueno, en el equipo de este que está hasta acá arriba, se puede obtener de manera directa este resultado. Y en cuanto a los equipos con los que he tenido oportunidad de trabajar, el que más, pues con el que tengo más experiencia es este equipo, bueno, que aquí todavía dice CCM Instruments. Esta marca CCM Instruments pues, la absorbió otra marca hace unos 4 años, creo, y ahora es Anton Par, ¿no? Entonces es un equipo Anton Par modelo TTX NHT que está en el Centro de Nanociencias del Politécnico. Las características de este equipo pues, tiene un rango de aplicación de carga en teoría de 0.1 milinewtons a 500 milinewtons. Y digo en teoría porque a pesar de tener una mesa antivibratoria, cuando uno hace pruebas pues ya desde 1 milinewton o pues, sí, valores muy bajos, ya se obtienen resultados pues poco confiables o se obtiene mucho ruido o resultados que pues, ni siquiera permite hacer el análisis, ¿no? Para obtener los valores de dureza. Entonces, generalmente se trabaja pues desde 1 milinewton hasta 450, como para no tocar los extremos, ¿no? De lo que se supone que es la celda de carga. Tiene indentador Berkovich, como les decía, el piramidal de 3 lados. También tiene un indentador esférico, que es igual de diamante. Este indentador esférico es de 5 micras de diámetro. Y bueno, pues, ¿qué características tiene? Tiene el movimiento en Z solamente, digamos, acerca o aleja el indentador. Puede realizar matrices de indentación o perfiles lineales de indentación. Y bueno, ya con el software automáticamente obtenemos los valores. Otro equipo con el que he podido trabajar es uno de la marca Nanovea, modelo CB500, que está en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Bueno, también tiene, desde luego, su indentador Berkovich. Tiene otro indentador piramidal que se llama Cube Corner. Y la particularidad de este es que también le podemos poner puntas
esféricas, pero ya, bueno, sí, literalmente son esferas, no diamante tallado de forma esférica como el de arriba, sino son esferas de diferentes diámetros, o sea, por ahí de 1 milímetro, de 2 milímetros de diámetro, son esferas muy pequeñas. ¿Y por qué tiene esto? Porque este modelo, a diferencia del de arriba, ya que está aplicando la carga, puede realizar movimiento en el eje Y, digamos. O sea, ya que está aplicando la carga, se puede mover linealmente para hacer como que un perfil de desgaste. ¿Y por qué? Bueno, esto tiene aplicación en el área que se llama microtribología o nanotribología, que son pruebas a cargas muy pequeñas, en distancias muy pequeñas. Entonces podemos realizar, no sé, una prueba de desgaste con 10 milinewtons, ¿no? Si hay ahí alguna aplicación, sobre todo en MEMS o algo así, que las cargas pues, son muy pequeñas. Entonces con este equipo se puede realizar. Y finalmente el último equipo es el de Nanovea PB1000, que está en el Instituto de Materiales de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y digamos que es como el hermano mayor de este de aquí, porque tiene 2 celdas de carga, tiene su celda de carga para indentación instrumentada, pero además tiene otra celda de carga. La de indentación instrumentada es como del rango igual de 1 milinewton a 1 newton, pero la celda de macro, digamos, es de 1 newton hasta 40 newtons. Entonces allá le podemos pues realizar pruebas de scratch o de desgaste a cargas mayores en el mismo equipo, y pues también tiene el movimiento en Y, ¿no? Para realizar las pruebas de desgaste o de scratch. Y posteriormente, en la parte de caracterización tribológica, bueno, aquí quise incluir la prueba de rasgado, que sería en español, o en esta área, pues generalmente la conocemos con el nombre en inglés, que es Scratch. La incluí aquí porque finalmente lo que se obtiene, bueno, se produce un daño en una muestra, se obtiene un coeficiente de fricción, entonces lo englobé aquí en esa parte de caracterización tribológica. Cuando nosotros ya obtuvimos un recubrimiento o una capa sobre nuestro material base, pues nos va a importar, para que tenga aplicaciones pues útiles, que su adhesión pues sea buena con el sustrato, con el material base. ¿Esto por qué? Porque pues si nuestra adhesión es muy pobre, si literalmente casi le ponemos el dedo encima y se empieza a desprender o a fallar, pues no va a servir pues prácticamente de nada, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esta prueba es determinar de manera cuantitativa algunas de con qué cargas puede empezar a fallar nuestra capa o nuestra película. Esta prueba utiliza un indentador Rockwell C de 200 micras de radio, y lo que hace este indentador es acercarse a la muestra. Aplicamos un rango de carga en un modo que se llama progresivo, generalmente, que establecemos una carga inicial y una carga final a lo largo de una longitud predeterminada también. Entonces, lo que hace el equipo es ir aplicando ese rango de carga que nosotros le establecimos, y posteriormente, bueno, además de que registra la fuerza tangencial aquí en este movimiento entre el par del indentador con la muestra, nosotros ya después de realizar la prueba, tenemos que realizar una inspección por microscopía, ya sea óptica o electrónica, de barrido, para ver cómo o qué tipo de fallas fue presentando la muestra, y relacionarlo con la carga que íbamos aplicando en esa longitud. El objetivo principal de esta prueba de Scratch es determinar algo que se llaman cargas críticas, que es precisamente la carga con la que aparecen, por ejemplo, este tipo de fallas, ¿no? La carga
newtons con lo que aparecen este tipo de agrietamientos o con lo que aparecen este tipo de fracturas, ¿no? Desprendimientos. Entonces, ya que determinamos esas cargas críticas, por ahí a fines de los 80, esta prueba también ya tiene muchísimos años, o sea, décadas incluso, pero a fines de los 80, pues unos investigadores igual muy importantes dentro del estudio de esta técnica dijeron, bueno, es que los recubrimientos o las capas, pues no fallan a esa carga con la que nosotros estamos determinando, ¿no? Sino generalmente ya en aplicaciones reales, pues es una aplicación de carga repetitiva o cíclica y es una acumulación de daño. Entonces, ellos propusieron realizar pruebas de Scratch, pero con porcentajes de la carga crítica que determinamos previamente. Entonces, si digamos aquí por poner valores, nosotros dijimos, este tipo de desprendimientos empiezan con 10 newtons, ¿no? Pero ellos dicen, pues, ¿por qué no hacemos pruebas con 5 newtons y lo pasamos 100 veces, por ejemplo? Entonces ellos propusieron la técnica que se llama multipass Scratch. Y bueno, esta es respecto a la parte de adhesión. Respecto a las pruebas de desgaste o tribológicas, pues uno se pregunta, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué fin tiene, no? Hacer este tipo de pruebas. Y igual en la literatura científica hay pues estudios que han estimado el consumo o los costos asociados, el consumo global de energía respecto a los componentes tribológicos en diferentes actividades de la actividad humana. Estos investigadores han realizado pues, como algunos 5 o 6 trabajos de este tipo, son muy conocidos dentro del área de la tribología. Entonces, en un artículo que publicaron en 2017, igual multicitado y tiene 4 años apenas, ellos estiman así por poner un valor pues puntual, ¿no? De por qué la importancia de estudiar las pruebas, de realizar pruebas tribológicas y estudiar el desgaste, es que del consumo total de energía en el mundo, ¿no? Ellos lo ponen así tal cual, estiman que alrededor del 23% de ese consumo global tiene que ver con contactos tribológicos, con situaciones en las que hay desgaste, que hay dos cuerpos ahí con interacción. Entonces nos dicen que, pues, si se continúan desarrollando materiales o recubrimientos que nos permitan reducir este tipo de situaciones de desgaste, se pueden ahorrar pues muchísimos, bueno, en dinero o en cantidad de energía, puede haber un ahorro sustancial en los próximos 15 años, 30 años, por ahí. Este artículo es acceso abierto, si a alguien le interesa, pues tal cual se puede bajar fácilmente. Y ahí proporcionan los valores tal cual en costo, ¿no? Entonces, es importante continuar estudiando, realizando estas pruebas y estudiando la interacción, ¿no? De un par tribológico, de dos cuerpos en contacto. Las pruebas de desgaste, bueno, igual hay muchísimos tipos de configuraciones. Aquí particularmente solo les voy a mencionar con las que he tenido oportunidad de trabajar, que es perno sobre disco y desgaste reciprocante, que son dos tipos de prueba que son de la misma configuración, se le llama, que básicamente es una esfera que está aplicando una carga sobre una superficie plana. Esta configuración se le llama ball flat, esfera sobre plano. Entonces, el perno sobre disco pues, es un movimiento circular en el que la esfera está aplicando carga sobre una muestra, y el desgaste reciprocante pues, es la misma esfera que está aplicando carga, pero es un movimiento de vaivén, de ida y vuelta. Entonces, pues ahí la interacción con los residuos de desgaste y con la muestra pues va a ser diferente a la otra prueba que es en un movimiento circular.
Y bueno, ya que realizamos nuestras pruebas de desgaste, generalmente la esfera de la que les hablo pues es de materiales, por ejemplo, de alúmina o de carburo de tungsteno, por ahí de aceros endurecidos. Ya que hicimos nuestras pruebas de desgaste y que obtuvimos el coeficiente de fricción, generalmente estos equipos ya nos entregan la curva del coeficiente de fricción a lo largo del tiempo que duró nuestra prueba. Después sigue otra parte importante que tiene que ver con analizar la huella que obtuvimos de desgaste con diferentes técnicas. Se puede usar microscopía óptica, electrónica de barrido, igual técnica asociada a este equipo que es espectroscopía por dispersión de energía para ver los elementos presentes posterior a la prueba de desgaste, y también perfilometría óptica o perfilometría de no contacto, que nos va a permitir obtener pues las huellas de nuestro desgaste, o nos va a permitir ver el perfil de profundidad, ¿no? De qué tanto desgastamos la muestra. Y eso nos va a servir para obtener el volumen perdido en nuestra prueba de desgaste, con lo que se puede determinar. Igual aquí el objetivo final de estas pruebas es determinar la tasa de desgaste, es decir, qué tanto material se está removiendo con respecto a la distancia que se está aplicando la prueba. Y bueno, en relación a los equipos, aquí muestro el que tiene en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Es un equipo CCM que puede realizar pruebas de desgaste en vía seca y vía lubricada, y con contrapartes pues tienen de alúmina, ¿no? Por ejemplo, las esferas, se aplica la carga con estas pesitas que se ven por aquí, y bueno, pues ya empieza a funcionar el equipo, y aquí nos muestra la curva de fricción. El equipo que mencionaba en la parte de propiedades mecánicas del Instituto de Materiales, bueno, también se pueden realizar esas pruebas de desgaste, en este caso reciprocante. Y en el equipo que tienen la ESIME Zacatenco en el grupo de ingeniería de superficies, pues también se pueden realizar las pruebas de desgaste reciprocante en condiciones secas y lubricadas. Respecto a los perfilómetros ópticos, pues igual el que tiene ESIME Zacatenco es un equipo marca Bruker de este modelo GT-K. Entonces, pues nos permite obtener, al igual que este equipo de abajo que tienen en la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Ingeniería de Proyectos, pues nos permite determinar los perfiles de profundidad residual para determinar el volumen perdido, como les decía, pero también se pueden usar estos equipos para analizar algo que tiene un impacto, pues, digamos, inicial en las pruebas de desgaste, que es la rugosidad superficial. Entonces, con estos equipos pues, también podemos determinar áreas de nuestro material para ver la rugosidad dentro bueno, en toda un área, ¿no? Determinada. Generalmente, bueno, más bien en los equipos de perfilometría por contacto mecánicos, pues lo que obtenemos es un perfil lineal de altura, de crestas y valles, y pues ahí obtenemos la rugosidad de ese perfil lineal. Y en estos otros equipos ya lo que se obtiene es un área, ¿no? Con la que nos entrega ahí la rugosidad. Y bueno, en la segunda parte ya de lo que les quería comentar es algunas de las aplicaciones de estas técnicas en diferentes tipos de sistemas. Aquí en este trabajo de la revista Material Leathers se estudió el efecto de un pretratamiento de nitruración en las propiedades de adhesión y tribológicas de un recubrimiento al CRN. ¿Y qué técnicas se utilizaron? Bueno, fue indentación instrumentada esférica con el indentador de diamante de 5 micras de diámetro que les comenté que había en el Centro de Nanociencias. Y se siguió el procedimiento que recomienda la norma. Esta prueba está normada por la ISO, es la norma 14577, si no mal recuerdo.
Y propone un método para analizar la dureza en recubrimientos o en películas, en donde nos propone realizar pruebas con 10 diferentes cargas y registrar la profundidad a la que penetró el indentador. Entonces tendríamos 10 diferentes profundidades y registrar los valores de dureza con esas 10 diferentes cargas. También, bueno, y después se realizaron las pruebas de scratch, de adhesión, con un indentador Rockwell C en una longitud de 5 milímetros y un rango de carga de 1 a 40 newtons. Y después de que se hicieron estas pruebas y se determinó una carga crítica de uno de estos sistemas, determinamos un porcentaje, o se decidió establecer un porcentaje de esa carga crítica que se transformó en esta carga de 16 newtons. Entonces se realizaron diferentes pasadas aplicando esta carga de manera constante y con el mismo indentador Rockwell C. Aquí se puede ver la gráfica de la parte de indentación instrumentada, donde, bueno, los valores de dureza que pueden describir el sistema son los donde aparece una meseta o el valor más alto. Entonces, pues aquí tuvimos un valor de entre 22 y 25 gigapascales para unos sistemas, y en el otro, en el de nitrurado, que sería esta muestra de aquí, pues bueno, evidentemente es más bajo, alrededor de 10 gigapascales. En la parte de las pruebas de Scratch, pues, se analizan las huellas, se clasifican los mecanismos de falla, así se les denomina en el área, que es delaminación, desprendimientos o algún tipo de agrietamiento, en este caso grietas de tensión. Se puede registrar también el coeficiente de fricción en la prueba de Scratch, y ya con la inspección óptica de estas huellas se determinaron las cargas críticas con las que se realizaron las pruebas de multipass Scratch. Aquí nada más se presenta una gráfica de aplicación de 400 ciclos, 400 pasadas. En este caso son unidireccionales, a diferencia del movimiento reciprocante de las pruebas de desgaste que les hablaba. En este caso es inicial, final, se levanta el indentador, regresa a la posición inicial y vuelve a aplicar la carga, ¿no? Entonces no es un movimiento de vaivén. Aquí, pues, bueno, lo que se puede ver es que el recubrimiento o el sistema que tenía el recubrimiento obtenido por arco catódico y la capa obtenida por difusión de nitrurado, bueno, pues fue el que presentó mejor adhesión en la prueba de Scratch, mejor comportamiento en la prueba de multipass Scratch, menor coeficiente de fricción y una menor profundidad residual y pérdida de volumen, cosas que ya no muestro aquí. En otro de los trabajos se estudió el comportamiento se le llama fatiga por contacto a una prueba que sugirieron por ahí a fines de los 90 unos investigadores, con la que se aplica carga con una esfera, por ejemplo, de 3 milímetros de diámetro. Se aplica una carga normal sobre una muestra. Inicialmente se aplican cargas monotónicas, se le llama, o sea, con valores fijos, de 300 a 1000 newtons fue en este caso, y posteriormente, ya que determinamos las fallas que aparecieron en estos sistemas, que fue borurado y nitrurado de una 0H13, se determina una de las fallas que se obtuvieron, y de manera pues semejante a la prueba de multipass Scratch, se determinan cargas subcríticas con las que ahora se aplican cargas dinámicas, ¿no? O sea, es decir, vamos a aplicar la carga con la esfera a, por ejemplo, 300 newtons. Estas muestras, el criterio de falla que se seleccionó aparecía con 600 newtons, si no mal recuerdo. Entonces se realizaron pruebas con valores menores a ese, por ejemplo, 300 newtons, pero de manera dinámica, ¿no? O sea, aplicando hasta 100,000 ciclos con esa carga, y se hizo una inspección posterior.
de las huellas. También pues se hizo indentación instrumentada esférica con el mismo indentador y la característica de esta prueba fue que fue de manera dinámica, es decir, que las pruebas de indentación que se hicieron con 10 valores de carga fue en la misma zona. Entonces, perdón, se observó que cómo fue incrementando el valor de dureza con respecto a la carga aplicada. Aquí pues, graficamos lo que se hablaba en un inicio, ¿no? Del trabajo plástico y total, porque pues debido a que teníamos dos sistemas de borurado, aquí no se muestra el otro, formados con dos diferentes condiciones de tiempo y un sistema nitrurado. Bueno, pues queríamos ver aquí de entrada cuál absorbía mejor la energía, y el que desde aquí pues, se observó que tenía una menor absorción de energía era el sistema formado en 5 horas por el tratamiento termoquímico de borurización, porque bueno, presenta un comportamiento más frágil, digamos, del sistema, ¿no? Después se hicieron las pruebas monotónicas con diferentes números con diferentes cargas, perdón, aquí se indican, y pues se determinaron los criterios de falla que mencionaba, grietas circunferenciales o radiales, y luego se realizaron pruebas con porcentajes de estas cargas con las que aparecían estas fallas, y pues aquí observamos, ¿no? Algunas de las cargas, y pues se clasifica, se hace un mapeo aquí de las fallas respecto al número de ciclos, con el que se determinó pues básicamente que la muestra borurado de 1 hora y nitrurado de 1 hora son las que presentaban mejor comportamiento, y entre esas dos pues la capa de nitruros era la que sobresalía, ¿no? Entre ellas. También en este otro trabajo que es sobre pruebas de desgaste en un acero borurado 4140, se realizaron pruebas de desgaste reciprocante con una esfera de alúmina a 3 diferentes distancias de deslizamiento. Distancia de deslizamiento es la distancia total que va a durar nuestra prueba de desgaste, con 2 diferentes cargas, ya fuera en el ambiente seco o lubricado. Y bueno, también se hizo la indentación por instrumentada con el indentador Berkovich. Se presentan así los resultados, presentan siempre un perfil que se le llama de tipo, un perfil tipo de difusión, porque hasta arriba pues presenta mayores valores, por ejemplo, de dureza, y conforme nos vamos acercando hacia el sustrato, pues esa dureza va disminuyendo. También se obtuvo el módulo de elasticidad, y aquí se determinó otro parámetro que propusieron por ahí unos investigadores en el 99 o 2000, que ellos nos decían que en los recubrimientos pues no solamente nos importa tener mayor dureza, ¿no? Que el módulo de elasticidad pues también es importante, porque si están muy dispares estos valores, pues a la hora de obtener un componente trabajando ya en condiciones de servicio, pues nos va a convenir que el recubrimiento, digamos, se flexione en armonía, por decirlo. Y si están muy dispares los valores de dureza y de módulo elástico, pues va a tener un peor comportamiento tribológico, ¿no? Esa fue la contribución de su trabajo de estos investigadores. Entonces, en este trabajo se determinaron, y bueno, se hicieron pruebas en ambiente seco y lubricado. Evidentemente, el coeficiente de fricción, pues, se ve afectado, ¿no? Por el ambiente en el que está capturado en condiciones secas. Pues aquí andamos alrededor de 0.5, 0.55 en diferentes condiciones, diferentes muestras, y evidentemente en lubricado pues es significativamente menor, ¿no? Aquí tenemos
Las curvas de fricción, igual como podemos ver, pues esta corresponde al ambiente seco y esta de acá al ambiente lubricado. En el ambiente lubricado, pues además de que el valor es menor, pues no hay tantas fluctuaciones, ¿no?, en el coeficiente de fricción por la interacción ahí del lubricante que está entre los dos cuerpos que están frotándose entre sí. Y bueno, aquí se muestra igual algunos de las huellas obtenidas por perfilometría óptica con los equipos que les mencioné hace rato, y se obtiene lo que es la tasa de desgaste específico, ¿no? Ya que obtuvimos el volumen total, por ahí hay una ecuación que relaciona el volumen perdido con la distancia de deslizamiento y bueno, se pueden obtener estos valores de desgaste, que es el objetivo, ¿no?, de la prueba. En ambiente lubricado, como podemos ver, estos valores aquí están a la -6, aquí están a la -5 los más altos, entonces es un orden de diferencia, ¿no? Mayor en ambiente seco, lo que se tiene de pérdida de material. En este otro trabajo, que es uno de los trabajos obtenidos por procesos de deposición por sputtering, se realizaron igual pruebas de indentación instrumentada esférica, de scratch y de desgaste en modo reciprocante y multipasos, digamos, como lo que les comentaba anteriormente, que aplica la carga, regresa a la posición inicial y la vuelve a aplicar, en 5 diferentes condiciones de películas obtenidas con diferente mezcla de gases. Aquí ya nada más muestro la parte de los resultados de Scratch. Se obtienen con perfilometría óptica los perfiles de profundidad residual, como vemos aquí con la carga que se seleccionó, pues bueno, la profundidad llega hasta entre 3.5 y 5 micras, digamos. Se obtienen las micrografías de las fallas y se determinan, ¿no?, las cargas críticas. Después se hicieron las pruebas de desgaste con la bola de alúmina que aquí menciono. Y bueno, se pudo observar que con cargas bajas, porque este estudio se hizo con cargas de 0.5 newtons y 1 newton, enfocándose un poco al área de lo que les comenté que es microtribología, que son cargas pues menores que las comunes que en las pruebas de desgaste. Y se observó que la interacción que el efecto del tipo de movimiento de la esfera con la muestra, pues sí afectaba el coeficiente de fricción, ¿no? No afecta el tipo de falla que obtienes, pero sí en cuanto al coeficiente de fricción. Y bueno, pues se analiza la huella posterior a la prueba. En este trabajo se realizó la prueba de Scratch y de multipass Scratch en muestras de aleación cobalto cromo borurado. Se hizo la prueba de Scratch en un rango de 3 a 150 newtons. Aquí teníamos 3 y hasta acá 150. Entonces, se analizaron las huellas obtenidas en 3 diferentes condiciones de tratamiento que se tenían aquí. Y bueno, pues se puede relacionar la profundidad residual de la huella con unos altibajos en el coeficiente de fricción, porque pues empiezan a ocurrir fallas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ocurrir fallas, la oposición, lo que va registrando el equipo, que es la oposición al movimiento de la fuerza tangencial, pues empieza a tener fluctuaciones también. Y también se puede analizar con el perfilómetro óptico, pues las secciones transversales de algún tipo de estas fallas, ¿no? Aquí se señala qué sección se analizó en un perfil transversal y se observa que en medio de la huella, bueno, evidentemente tiene mayor profundidad, alrededor de 25 micras, pero lo que se desprende o la falla que ocasiona es menor a estas 25 micras, ¿no? Tiene por ahí de 14 micras de profundidad. Bueno, y se puede hacer se hizo el análisis de esas 3 condiciones y después se hicieron las pruebas de multipass Scratch
con diferente número de pasadas. Aquí se indica una pasada, 5, 10, hasta 20 pasadas. Cómo va evolucionando el daño que vamos obteniendo en nuestra muestra. Y pues se puede analizar igual con se representan los valores, perdón, en una gráfica que relaciona el coeficiente de fricción con el número de pasadas de Scratch. Se obtiene igual el volumen perdido. En este otro trabajo, que fue de películas de titanio obtenidas por sputtering, se hizo indentación igual instrumentada Berkovich con esta carga, Scratch con esta carga y pruebas de perno sobre disco, ¿no? Se obtuvieron los valores de dureza. Se observó que con una de las condiciones en este trabajo que presentó un crecimiento con orientación preferencial, pues bueno, fue el que presentó mayor dureza. Se hicieron las pruebas de Scratch y igual se observó que la que tenía orientación preferencial presentó un mejor comportamiento en la prueba de Scratch. No se desprendió la película como tal, a diferencia de todas las otras condiciones en donde se observó que sí fallaba más severamente. Se analiza por microscopía electrónica, bueno, y ya podemos ver un poco la diferencia de comportamientos. La muestra que tenía orientación preferencial solamente presentó agrietamientos en su interior a lo largo de todo el canal, mientras que otra condición, bueno, pues ahí se ve claramente expuesto el sustrato. Se determinaron unas cargas críticas, ¿no? de esta prueba. Bueno, se realizaron las pruebas de perno sobre disco, igual no se desprendió la muestra que presentó el mejor comportamiento y presentó una menor tasa de desgaste. En particular, en este trabajo se usó también microscopía de fuerza atómica, con la que en este trabajo se usó para obtener el perfil de topografía superficial, ¿no? Obtenemos un área, analizamos ahí la rugosidad y podemos obtener nada más de manera representativa un perfil, ¿no? de crestas y valles, es esta línea. Pero también ya dejé esto hasta el final porque con la microscopía de fuerza atómica también se pueden hacer pruebas de indentación y pruebas de desgaste en lo que es el área que se llama nanotribología. Si tenemos un indentador, no un indentador, perdón, una punta de microscopía de fuerza atómica, hay puntas de diamante, ¿no? Aquí es una representativa, como aquí está aquí el diamante piramidal. Esa punta pues está colocada por aquí en el equipo del Centro de Nanociencias. Entonces podemos realizar indentaciones. Se realiza una matriz de indentaciones, digamos, analizamos esta área y realizamos una matriz de 10 por 10 indentaciones. Con esto se pueden obtener, en algunos materiales se puede obtener el valor de dureza de esta indentación. En otros, debido a las propiedades del material, no se puede obtener el valor de dureza, pero sí se puede obtener el valor del módulo de elasticidad, que es algo de lo que se tiene de este trabajo, ¿no? que está por ahí pendiente. Realizando indentaciones con el microscopio de fuerza atómica, obtenemos valores pues semejantes a la indentación instrumentada realizada con 1 milinewton, pero bueno, ya si se realizan indentaciones instrumentadas con mayor carga, pues evidentemente el valor ya va varía, ¿no? Y esto tiene que ver pues con la interacción que tiene la punta con la superficie que estábamos probando, pues el área que tocan, ¿no? Digamos, esta punta que tiene 40 nanómetros de radio, pues es muy diferente a la de indentación instrumentada, que la punta anda por ahí de 150 a 200 nanómetros de radio. Además, se pueden hacer pruebas de desgaste, con lo que pues, algunos investigadores del área le llaman wear marks
o áreas de desgaste. Por aquí alguien en México, en el Sinvestav Querétaro, tiene un equipo que es un indentador instrumentado de la marca Hycitron, que ellos han realizado algunos de estos tipos de pruebas, pero no es con fuerza atómica, ¿no? Y ellos le llaman las tipo albercas, ¿no? Hacemos un área, en este caso, de 2 por 2 micras, y con el microscopio de fuerza atómica aplicamos una carga. Esto de aplicar una carga no se pone así tal cual el valor de la carga, sino tiene que ver con el funcionamiento del equipo que relaciona la deflexión del cantilever de la punta, y relacionamos, o ese lo transformamos a la carga aplicada, y bueno, realizamos diferente número de pasadas sobre la misma área. Esta imagen es del microscopio de fuerza atómica, y bueno, acá en SEM la podemos ver un poco mejor, diferente, que hay un desplazamiento un poco entre las diferentes pasadas. Hay algunos residuos de desgaste, la deformación ahí en el borde de la muestra, y bueno, se puede obtener como igual una tasa de desgaste, ¿no? Relacionando el número de pasadas con la distancia que recorrió la punta. Y bueno, pues hasta aquí sería todo. Pues muchas gracias por la invitación y por la atención ahorita. Ahí está mi correo por si alguien quisiera preguntarme algo, ¿no? Después de esto. Gracias, Roberto. Pero, ¿tienes tiempo para responder preguntas? Sí, claro. Sí, ok. Gracias. Bueno, te informo que tuviste un auditorio de unos 29. Ajá. O sea, los invitados a este seminario son los profesores del programa de posgrado, más los estudiantes nuestros, y también invitamos a los egresados, y efectivamente en este seminario también tuvimos algunos de los que pues ya son egresados de nuestro programa de maestría. Uh-huh. Entonces, pues a todos los invito pues a realizar las preguntas, comentarios que quieran hacer sobre la presentación de este tema por parte del doctor Roberto Vega Morón. Entonces, pues usen el icono de la mano, de levantar la mano, y yo les iré dando la palabra. Entonces, aquí pidió la palabra Yasmín. Adelante, Yasmín. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a las pruebas de caracterización mecánica y tribológica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Y es una más importante que otra? ¿Es necesario siempre hacer ambas o cómo lo consideran? Ajá. Sí, gracias. Bueno, digamos que si es necesario hacer las dos, pues depende de lo que quieras estudiar, ¿no? En tu sistema. Generalmente, si obtenemos una película, un recubrimiento, pues hay trabajos o hay personas que sí solamente pueden hacer la caracterización mecánica, ¿no? Para obtener, además de dureza y módulo de elasticidad, se pueden obtener otro tipo de cosas como, no sé, tenacidad de la fractura, o con los puros valores de dureza podemos pues estudiar, por ejemplo, la influencia de los parámetros con los que formamos nuestra película o nuestra capa, y solo nos quedamos con la parte de caracterización mecánica, ¿no? Queremos ver cómo cambia la dureza cuando cambiamos, no sé, la mezcla de gases en sputtering, o cambiamos los tiempos de exposición en difusión. Pero, o sea, ahí se puede quedar, ¿no? Depende del estudio. También se puede hacer también la pura parte de desgaste. Es menos común, a lo mejor, que haya trabajos así que solo, al menos si no hacen un estudio profundo de caracterización mecánica, pues sí, pues mencionan, ¿no? Por ahí, de manera rápida, que se obtuvo un valor de dureza superficial de tanto, ¿no? Y ya se dedican a hacer sus pruebas de desgaste. Y particularmente, pues yo soy más de la idea, a lo mejor sí, de realizar ambas, bueno, igual dependiendo de lo que quieras analizar, pero
es que se pueden complementar, ¿no? O sea, puedes relacionar información obtenida en la parte de caracterización mecánica con los resultados que después vas a obtener en las pruebas de desgaste, ¿no? No habría, o sea, pues una más importante que la otra, pues digamos que son pues, diferentes y pueden ser complementarias. Las diferencias, bueno, pues es justo que en la primera pues vamos a obtener propiedades mecánicas, dureza, módulo de elasticidad. Aquí hay otro método por indentación instrumentada cíclica, con la que por ahí hay varios trabajos que proponen realizar estas pruebas de indentación instrumentada cíclica para obtener curvas de esfuerzo de formación a escala, pues a este tipo de escala, ¿no? Escala micro sería o nano, ya sin realizar las pruebas de tensión que estamos más familiarizados con ella. Hay procedimientos en los que se propone realizar este tipo de pruebas para obtener la curva de esfuerzo de formación. Entonces sería otra propiedad mecánica, ¿no? Bueno, con los valores ahí asociados a esa curva. Entonces, pues la diferencia es que pues en una obtienes las propiedades mecánicas y en la caracterización tribológica, pues desde el nombre de tribología, ¿no? Cuando definieron por ahí el término en los 70, si no mal recuerdo, pues viene del griego tribos, ¿no? Que es pues frotar. Entonces, pues tiene que ver con cómo es la interacción de dos cuerpos que están en contacto entre sí y que están frotándose, ¿no? Entre sí. Tiene que ver igual ahí, o sea, con la fricción que está asociada ahí, con el desgaste que puede ocurrir ahí. Y si es el caso, bueno, con el lubricante que puede estar ahí en ese medio. Entonces, pues es diferente de lo mecánico porque aquí pues estamos analizando otro tipo de cosas, ¿no? Estamos analizando en las pruebas de desgaste, siempre tenemos pues dos cuerpos, ¿no? En movimiento. Y pues sí, eso sería como que la diferencia, digamos, y si son una o más importante que la otra, pues no. Gracias. Gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario? Sí, aquí tengo a Luis Fidel Ibarra. Adelante, Luis, y luego Óscar Armando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo la verdad no sé mucho sobre pruebas tribológicas, de hecho apenas estoy estudiando, pero te quería preguntar cómo es que identificas cuando, por ejemplo, en recubrimientos multicapa, en películas multicapa, ¿no? Uh-huh. De hecho, tú me parece que tienes un artículo, ¿no? Sobre eso, sobre una película de titanio con una intercapa de cromo, ¿no? Me parece. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cómo identificas la resistencia de una capa y de otra, o cómo se hace la prueba, vaya, para pues las diferentes capas? Sí, pues en este caso, con la escala a la que hacemos las pruebas, pues lo que estás evaluando pues es la adhesión o el comportamiento del sistema, ¿no? O sea, en este caso que mencionas que si tiene una capa que se le llama de adhesión, ¿no? Y luego encima la otra capa, bueno, pues estamos precisamente evaluando ese sistema como tal en su totalidad, porque pues aplicamos las cargas siempre de manera normal, ¿no? A la muestra. Entonces, pues ya en la inspección posterior de la huella, pues no, o sea, es complicado analizar, por ejemplo, ahí, pues si nada más se desprendió la primera o la segunda, y sobre todo si llegamos a lo que se le llama de exponer el sustrato, ¿no? Si nuestra prueba la hicimos con unas condiciones pues que causaron la falla así catastrófica, ¿no? De la película, pues va a ser difícil identificar pues cómo fue la contribución de cada película, ¿no? Sino describimos el comportamiento del sistema, ¿no? Y así es como generalmente lo presentan investigadores que tienen pues trabajos no de dos capas, ¿no? Así como es el trabajo que mencionas tal vez,
sino hay quien hace pues ya así multicapas de hasta 20, ¿no? 20 diferentes así apiladas, y pues le hacen la prueba pues al conjunto, ¿no? Total del recubrimiento, y describen pues el conjunto total. Igual en las propiedades mecánicas, pues hacen pruebas así al conjunto del sistema. A lo mejor lo que se podría hacer con los indentadores instrumentados que permiten hacer pruebas de desgaste a cargas muy bajas, pues sería, ya que conocieras el espesor de cada película, pues ir haciendo pruebas de desgaste en la que te asegures que pues estás trabajando nada más como en la primera capa, ¿no? Luego en la segunda o así. Es algo que se me ocurre ahorita, pero que sí no es tan común. Sí, gracias, Roberto. No, gracias a ti. Adelante, Oscar Armando. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Okay. Nada más una pregunta, en el caso de la longitud crítica, cuando realizas la prueba de rayado, Ajá. en tus recubrimientos, ¿qué valores estuviste obteniendo? ¿Fue el ideal o esperabas más o menos? Bueno, pues de acuerdo a los valores que obtuvimos, en uno de los trabajos que se presentaron aquí en el de la aleación de cobalto cromo, pues se obtuvo un resultado pues muy satisfactorio, digamos, sobre todo en el que se expuso a 10 horas de tratamiento, porque pues la longitud que obtuvimos crítica o de la falla, pues fue hasta el final de la huella que nosotros establecimos, con lo que está asociado a una carga crítica pues mayor. Nosotros hicimos pruebas de 7 milímetros de diámetro, entonces con esos rangos de carga que aplicamos, 7 milímetros de longitud, perdón, y con la carga que aplicamos, pues hasta por ahí adelante de los 6 milímetros fue que empezaron a aparecer algunas fallas, ¿no? A diferencia de las otras condiciones con las que pues, sí fallaron, pues no desde el inicio, pero pues considerablemente antes de lo esperado, debido, bueno, usted sabrá ahí de la formación de las dos capas y la fragilidad ahí de las dos capas. Entonces, la muestra de mayor tiempo de exposición fue la que, pues sí, nos entregó un valor más satisfactorio en ese trabajo en particular, por ejemplo. Ok, sí, gracias. Sí, gracias a usted. Gracias, Oscar. Gracias, Roberto. Está pidiendo la palabra Fabián. Adelante, Fabián. ¿Qué tal, doctor Roberto Fabián? Buenas tardes. Oye, buenas tardes. Mencionaba que había diferentes equipos en diferentes instituciones, me parece. ¿Con cuántos? Bueno, más bien, ¿trabajas con algún grupo de investigación o solamente fue que hicieron servicio ahí? Okay. Y si trabajas con otros equipos de trabajo, en dado momento que, por decirlo, en ITLA no tuviéramos el equipo que se necesita, ¿nos podría ayudar para poder hacer pruebas en otro lado? Sí, gracias, Fabián. Bueno, pues sí, con digamos, el grupo que estoy más relacionado, pues del que egresé es el grupo del Politécnico, de Ingeniería de Superficies del Politécnico. Se tienen ahí, pues sí, algunos, bueno, equipos como los que mostré aquí en la presentación. Pues además, ya con los años de estar en el ambiente, en la pequeña grupo a lo mejor de ingeniería de superficies en México, y gracias a la red de ingeniería de superficies también ha sido pues muy buena forma de conocer otros laboratorios, otros investigadores, pues de manera directa a lo mejor podría hacer algunas pruebas en
la Universidad de Guadalajara, allá con el doctor Martín Flores, tengo comunicación, o sea, sí me ha comentado que si se llegan a requerir algunas pruebas, pues con mucho gusto nos podría apoyar, bueno, además del Politécnico, y vía la red, pues también se trabajó con el Tecnológico de Monterrey, ahí con sus equipos que tienen, con la doctora Dulce Melo, y ya egresado también tuve, bueno, he estado en comunicación y en contacto por ahí, ideando unas cosas con un doctor igual del Tecnológico de Monterrey, del campus Puebla, el doctor Leonardo Farfán, que él es especialista en pruebas tribológicas y ya tiene algunos equipos ahí para hacer pruebas de desgaste. Pues también con él tengo buena comunicación, entonces sí habría como que seguramente en alguno de estos laboratorios pues nos podrían apoyar. Probablemente también en la universidad, en la UNAM, con el doctor Stephen Mull, bueno, vía la red nos podemos acercar. Así fue como yo me acerqué a uno de los congresos de la red, le platiqué la necesidad de las pruebas que quería realizar y pues accedió a recibirme, ¿no? Entonces, pues, sí hay posibilidad de trabajar en otros lados. Ok, muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti, Fabi. Sí, gracias, Fabián. Bueno, no veo nadie más que esté pidiendo la palabra. Veo que Luis Fidel tiene ahí la mano, pero asumo que fue que se le quedó el icono ahí de la vez anterior. Entonces, si no hay más intervenciones, Roberto, una vez más te agradezco. Quiero poner en pantalla un momento, a ver si me lo permiten. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, vas a recibir, te voy a enviar por Sí. correo electrónico un reconocimiento a nombre del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Es un reconocimiento por tu participación como conferencista del tema caracterización mecánica y tribológica de materiales modificados superficialmente en el Seminario de Investigación de la División de Estudio de Posgrado de Investigación, dado el día de hoy y firmado por nuestro director, el doctor Gustavo Flores Fernández. Con eso, pues, te agradecemos una vez más y agradezco yo también a todos los que se han tomado su tiempo para participar de este seminario que, pues, esperemos que siga rindiendo fruto, que permita establecer vínculos de colaboración entre diferentes instituciones. Bueno, en este caso tú eres del ITLA también, pero afortunadamente, como tú mencionas, a través de la red CONACYT de Ingeniería de Superficies y a través de, bueno, otros vínculos que uno va estableciendo durante su vida profesional, pues también podemos apoyar en algunos otros proyectos y también especialmente con nuestros estudiantes. Veo que Edith tiene la mano levantada. No sé si quieres decir algo, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Doctor, buenas tardes. Muchas felicidades por su presentación. Y solamente una pregunta. En el caso de los materiales que tenemos con un recubrimiento cromo, nosotros conocemos que la finalidad es protegerlo de la corrosión y tener un mejor acabado. Por eso utilizamos el cromo. En el caso de los materiales que usted está utilizando, que es el H13 y el 4140, que es con un recubrimiento boro, ¿cuáles serían las aplicaciones en la industria? Gracias. Ok. Bueno, pues particularmente, por ejemplo, en el caso del acero H13, pues, lo que se busca es pues aumentar el número de operaciones, ¿no? Que puede realizar componentes que estén fabricados con este tipo de acero, como en procesos de forja, ¿no? Trabajo en caliente. Pues está ahí documentado que pues sufren procesos de desgaste, ¿no? Con el paso del tiempo y el número de operaciones,
pues se van desgastando básicamente. Entonces, con los tratamientos termoquímicos, con las modificaciones que se hacen, pues lo que se pretende es aumentar el tiempo de vida útil bajo estas condiciones extremas de servicio, ¿no? Igual el acero 4140, pues lo mismo por ahí en aplicaciones de ejes, ¿no? Pues es finalmente los dos, es aumentar el tiempo de vida útil, aumentando su dureza, su capacidad de carga con respecto al material base, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Sí, de nada. parece que estamos entrando en una segunda sesión de preguntas porque hay otra persona pidiéndole. Voy a darle la palabra a Marco y con esto vamos a terminar. O sea, tampoco queremos que los seminarios sean actividades demasiado largas porque se nos pueden hacer un poquito entonces tediosas o cansadas. Tenemos al doctor a nuestra disposición porque está en nuestro colectivo, en nuestro grupo de trabajo, pero además todos tienen su contacto en la última Diapositiva. pantalla que usó Hampus, en la otra diapo. Entonces, bueno, Marco, y con esto vamos a terminar. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Disculpe, quisiera preguntarle en qué consiste la técnica de elipsometría espectroscópica. Si me puede dar así como una orientación así Ajá. de en qué consiste. Pues sí, esa técnica se usa más para describir o obtener propiedades ópticas de materiales, índice de refracción, por ejemplo. Se tiene un láser que incide sobre nuestra muestra, entonces pues rebota pues, de cierta forma, ¿no? El láser con la interacción que tiene con la superficie de nuestra muestra, el otro, pues la otra parte del equipo donde regresa el láser, pues va a registrar por ahí si hay cambios en la interacción de cómo incide el láser con la muestra. Entonces, de acuerdo a lo que está en la superficie, pues regresa de diferente manera, ¿no? Digamos, particularmente nosotros la usamos con una aplicación que no era la común ahí en el equipo que tiene en el Centro de Nanociencias, que fue para determinar el espesor de las películas, ¿no? Para, además de ver el espesor por microscopio electrónico de barrido, con ese equipo, pues, nos permitió estimar el espesor de esta película, como te comento, porque interactúa diferente con la película que teníamos de titanio. Incide el láser, entonces ahí con la interacción en esa parte regresa al equipo, entonces con ese desfase que hay, digamos, nos permitía obtener el espesor. Entonces básicamente es un láser con algunas características ahí que se establecen previo a la prueba, y pues se obtuvo ese valor, ¿no? Es más común utilizarla, como digo, para obtener propiedades ópticas, pero también se puede obtener o usarla en nuestra área, ¿no? Digamos. Ok, muchas gracias. Sí, Bueno, gracias Roberto. Y con esto entonces sí, ya vamos a dar por terminado el seminario. Gracias a todos por su participación, que tengan un buen fin de semana y nos vamos a ver pronto. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.